La niebla se aferraba a la tierra como un espectro hambriento, envolviendo todo a su paso en un manto de misterio y desolación. Era una presencia constante, una entidad que parecía tener vida propia. Tomás, atrapado en su gélido abrazo, avanzaba con dificultad por el sendero. Cada paso era una lucha contra la resistencia invisible de la niebla, que parecía querer retenerlo, atraparlo en su abrazo eterno. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso un acto de fe, en un mundo borrado por la blancura espectral. La niebla no solo ocultaba el camino, sino que también parecía borrar los recuerdos, las certezas, dejando solo la duda y el temor. No recordaba cómo había llegado allí, solo la creciente certeza de que no debía detenerse. La sensación de urgencia era palpable, como si algo terrible le esperara si se quedaba quieto demasiado tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda, ajeno al frío penetrante de la niebla. Era un frío que calaba hasta los huesos, un frío que parecía provenir de otro mundo, de un lugar donde la esperanza no existía. La sensación de ser observado, cazado, se intensificó. Cada sombra, cada movimiento en la niebla parecía esconder una amenaza, una presencia que lo acechaba desde las profundidades de la bruma. Un sonido apenas perceptible, un susurro arrastrado por el viento, le heló la sangre. Era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Un murmullo que hablaba de secretos olvidados y peligros inminentes. «No mires atrás», susurró una voz en su interior, ancestral, ahogada por el miedo. Era una advertencia, un consejo desesperado de una parte de sí mismo que entendía el peligro mejor que su mente consciente. Tomás sabía que debía seguir adelante, que detenerse o mirar atrás significaría enfrentarse a algo que no estaba preparado para enfrentar. Con renovada determinación, Tomás aceleró el paso, sus ojos fijos en el camino nebuloso frente a él. La niebla seguía envolviéndolo, pero ahora había una chispa de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad que lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse. Tomás emergió de su abrazo, sintiendo el calor del sol en su piel y la claridad del mundo a su alrededor. Había sobrevivido a la niebla perpetua, pero sabía que su recuerdo lo seguiría para siempre. El sendero, apenas visible bajo el manto de niebla, serpenteaba por un paisaje desolado y hostil. La niebla era tan densa que parecía una cortina impenetrable, ocultando cualquier señal de vida o esperanza. Cada paso que daba Tomás lo sumergía más en un mundo de incertidumbre y soledad. Árboles grotescamente retorcidos se alzaban como espectros nudosos, sus ramas esqueléticas arañando el cielo plomizo. Estos árboles, con sus formas siniestras, parecían guardianes de un reino olvidado, un lugar donde el tiempo se había detenido y la naturaleza había tomado un giro oscuro y retorcido. El silencio era absoluto, roto solo por el latido desesperado del corazón de Tomás. Cada latido resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, recordándole su vulnerabilidad en este entorno inhóspito. El eco de su propio corazón era su única compañía en este camino solitario. Cada paso era una agonía de incertidumbre. El suelo bajo sus pies era traicionero, cubierto de raíces ocultas y piedras sueltas que amenazaban con hacerlo caer. Tomás avanzaba con cautela, sabiendo que un solo paso en falso podría ser su perdición. La niebla jugaba con su mente, creando formas fantasmales que danzaban en la periferia de su visión. Estas figuras etéreas parecían burlarse de él, desvaneciéndose justo cuando intentaba enfocarlas. La niebla, con su constante movimiento, transformaba el bosque en un escenario de pesadilla. Intentó convencerse de que eran solo trucos de la luz, pero el miedo, como una bestia hambrienta, ya se había apoderado de su alma. Cada sombra, cada susurro del viento, alimentaba su terror. Tomás sabía que debía seguir adelante, pero con cada paso, la sensación de ser observado se hacía más intensa, como si los propios árboles tuvieran ojos que lo vigilaban. El susurro volvió, más insistente esta vez, rozando la nuca de Tomás como una caricia gélida. Llevaba consigo un nombre, su nombre, pronunciado con una familiaridad escalofriante. Giró la cabeza, un movimiento instintivo que desafiaba la advertencia que resonaba en su cabeza. La niebla se arremolinaba a su alrededor, ocultando y revelando formas fugaces. Por un instante,
creyó distinguir una silueta en la distancia, una figura alta y esbelta que se desvaneció tan rápido como había aparecido. Su corazón latía con la fuerza de un trueno en su pecho. El sonido era inconfundible, el ritmo lento y constante de pasos sobre el terreno húmedo. Se acercaban siguiéndole, acechándole. Tomás aceleró el paso, su respiración convertida en jadeos dolorosos. El miedo le atenazaba la garganta, ahogando cualquier intento de gritar. «No mires atrás, no mires atrás», repetía la voz en su cabeza, un mantra desesperado contra el terror que amenazaba con consumirle. Pero la curiosidad, como una fuerza magnética, tiraba de él, obligándole a enfrentarse a la fuente de su miedo. El giro prohibido. Un paso más, y la curiosidad se impuso a la razón. Tomás se giró, desafiando la advertencia y la lógica, buscando respuestas en la niebla impenetrable. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. La figura estaba allí, a pocos metros de distancia, envuelta en la bruma espectral. Alta, esquelética, con unos ojos que brillaban con una intensidad inhumana en la blancura fantasmal. No era humano, no podía serlo. La verdad en la bruma. En lo profundo del bosque, donde la niebla se espesaba y la visibilidad era casi nula, se escondía un secreto que pocos se atrevían a descubrir. El miedo se transformó en un gélido horror al reconocer la figura que se cernía ante él. Tomás había oído historias sobre este lugar, pero nunca imaginó que se encontraría cara a cara con su propio reflejo. Era su reflejo, o al menos una versión grotescamente distorsionada del mismo. La imagen en la niebla no era simplemente un reflejo físico, sino una manifestación de sus peores miedos y arrepentimientos. Sus ojos ardían con un fuego infernal, un fuego que parecía consumir no solo su alma, sino también su cordura. Cada mirada era un recordatorio de los errores que había cometido. Su sonrisa era una mueca macabra que prometía dolor y sufrimiento. Esa sonrisa, tan familiar y a la vez tan extraña, le recordaba las promesas rotas y las oportunidades perdidas. La niebla se arremolinaba alrededor de la aparición, como si estuviera viva, como si tuviera una voluntad propia. Cada giro y vuelta de la niebla parecía susurrar secretos olvidados y verdades ocultas, como si la propia realidad se retorciera y se rompiera en su presencia. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, y Tomás sintió que estaba al borde de la locura. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tomás, no de frío, sino de una comprensión terrible. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo, ahora estaba frente a él, ineludible. No de frío, sino de una comprensión terrible. No huía de algo, huía de sí mismo. En ese momento, Tomás entendió que la verdadera batalla no era contra la niebla o la figura en ella, sino contra los demonios que llevaba dentro. Reflejo en los ojos vacíos. La boca de la aparición se abrió, y de ella brotó un sonido gutural, un lamento desgarrador que parecía provenir de las profundidades del abismo. Tomás retrocedió, horrorizado, al reconocer su propia voz, distorsionada y llena de un dolor inimaginable. En los ojos vacíos de su reflejo, vio su propio miedo, su propia desesperación, reflejados con una intensidad 1000 veces mayor. Era un espejo oscuro, un reflejo de sus peores temores, y en ese momento comprendió que no había escapatoria. No mires detrás de ti. La advertencia, ahora silenciosa, resonaba con fuerza en la mente de Tomás. Había mirado, había visto, y ya no había vuelta atrás. La niebla se extendía, envolviéndole, arrastrándole hacia la figura que le esperaba con una paciencia terrible. Un último grito desgarrador escapó de sus labios antes de que la niebla lo engullera por completo, ahogando sus súplicas y arrastrando su alma a las profundidades de la oscuridad. El sendero quedó desierto, envuelto en el silencio espectral, un testimonio silencioso del horror que se había desarrollado allí. El silencio eterno. La niebla se disipó lentamente, revelando el camino vacío y la quietud inquietante del bosque. Solo el eco del último grito de Tomás perduraba en el aire, un recordatorio escalofriante de la advertencia ignorada. No mires atrás, nunca mires atrás.
En la distancia, una figura solitaria se adentró en la bruma, ajena al destino que le aguardaba. El ciclo comenzaba de nuevo. La historia se repetía, atrapada en un bucle infinito de terror y desesperación. Y la niebla, como un depredador paciente, esperaba su próxima víctima.